Buen día, profe. Mucho gusto. Mi nombre es John Pérez. Mi problemática o mi tema elegido es el Congo. Creo que uno de los temas más complicados o más complejos, que tiene varias aristas en la parte de lo que son derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ya hemos hablado de que el tema era complicado. Yo soy de eh, programa de psicología y bueno, sin más preámbulos, iniciemos. Entonces, aquí lo que hablábamos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y yo creo que no hay casi ninguna guerra internacional o una guerra declarada donde aplique el derecho internacional humanitario, donde no se violen también los derechos humanos. Es casi imposible. Y realmente en ninguna guerra se pasa por alto de que no violen los derechos. Eso es posible, porque realmente los conflictos internacionales son tan complejos, siempre van a haber esos problemas. Lo ideal es que no hubieran guerras, pero pues si las hay, por lo menos que se respeten los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Pues habíamos hablado de qué son los derechos humanos y qué son el derecho internacional humanitario. Los derechos humanos se aplican en cualquier contexto, guerra o no, pues obviamente derecho a la vida, a la paz, a los derechos económicos y sociales, y los derechos internacionales hablábamos de que eran directamente implicados a la guerra. Entonces, una cierta, un cierto reglamento para cuando hay una guerra, entonces que se respeten ciertos derechos, por lo menos la beligerancia, la reciprocidad, eh, el respeto a la vida, digamos, en todos se violan los derechos, pero pues lo ideal es que se tenga la menor cantidad de violación de esos derechos o es un reglamento básico como para que se lleven y pues esos derechos internacional humanitario pues va primero a las partes civiles que no tienen nada que ver el conflicto, sino en los dos bandos, hablemoslo así de esa manera, y de las personas cuando ya están desarmadas, ¿no? Entonces la toma de rehenes, que se debe respetar sus derechos, todo normal como si fuera un civil, después de que una persona está desarmada, llega a un punto civil. Entonces la diferencia, pues ahí uno lo tiene bastante claro, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Bueno, voy a hablar del contexto de la parte de la guerra en el Congo, pues por lo menos lo que nos mostraba en la parte inicial del foro, era en la parte de Goma, en una ciudad fronteriza también con Ruanda, pero el contexto es mucho más amplio y yo creo que esta parte va y inmiscuye mucho más a estas colonizaciones, que no debería llamarse así porque ya yo creo que eso está más que formado, y resulta que África es un continente con muchas etnias, muchas agrupaciones, mucha cultura. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los belgas van y colonizan, entonces, ¿qué hacen? Digamos, para dividir esas tribus, pues llegan y se encuentran con dos tribus, en su mayoría dos tribus en el lugar donde llegaron ellos, que son los Hutus y los Tutsis, que es los que generan el problema, digamos, o la guerra, porque ellos no son los del problema, relativamente se pueden vivir, ellos son los encargados de ganadería, de agricultura, entonces es la forma o la cultura que ellos llevaban antes de llegar a esa colonización. Entonces hay un problema gigante que justo pues no existían estos derechos humanos ni derecho internacional humanitario, porque ellos llegan muchos antes más del 1900, entonces no existe nada de eso, pero ellos hacen algo que es la segregación, llegan y se paran y entonces en un carnet, imagínate que en tu cédula te digan si eres negro, blanco o indígena, pues a nadie le importa porque es un ser humano. El caso es que durante mucho tiempo, hace unas décadas todavía, los Hutus y Tutsis tenían todavía marcado en su documento si era Hutu o Tutsi. Eso era algo, la verdad, muy retrógrado a los derechos humanos. Entonces la cuestión inicia cuando se hace la descolonización, pues ahí siguen esas tensiones y aumentan los conflictos étnicos entre ellos dos y resulta que hay un problema también en la Primera Guerra Mundial, que a ellos los dividen sin previo aviso porque arriba se juega la guerra y el que gane se queda con África y la parten como si fuese un lote, como si fuese una finca, entonces
Si vemos el mapa de África, es todo partido linealmente, no como digamos un país como Colombia, de hecho también ha sido partido así, pero en nuestros departamentos ¿sí me entiendes? Dividido pues cuencas hidrográficas y esas partes, digamos que es un poco más justo a lo que hicieron con ellos. Les mandaron una línea recta, y el que quedó aquí bien y el que no allá, y no importa la cultura que esté. Entonces eso lo que crea son conflictos de división, de polarización. Es un contexto importantísimo al entender, porque nosotros hablamos de Ruanda en ese momento. Yo estoy hablando de Ruanda, pero realmente pues el conflicto es el Congo. Entonces, hablamos de límites en los que hacen que convirtamos un Estado, pero la cuestión es que el Estado, o sea, esa línea no puede limitar la cultura, y ellos los delimitaron sin previo aviso y sin nada. Entonces, lo hicieron potencias en ese momento de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese momento, pues, eh, se crean grupos, por lo menos, entonces, hay una base de que ya existe un conflicto, ya hay una rivalidad. Entonces, tenemos un antecedente que en el 88 se funda en Uganda un frente patriótico ruandés. Ese frente es, digamos, para crear resistencia, ¿entiendes? Porque unos toman el poder, entonces oprimen al otro y es una guerra que se va de aquí y de allá. Entonces se crean acuerdos. En el 93 ambos firmaron el acuerdo de paz de Arusha y se creó un gobierno de transición propuestos por Hutus y Tutsis. Entonces, primero gobernaba uno, luego el otro, luego uno, luego el otro, como para tener una cierta equidad y no caer en el autoritarismo. Bueno, toda esta guerra se arma, pero, digamos, llega al Congo, luego del 94, uno de los genocidios más fuertes que ha existido en Ruanda. eh, Fue un exterminio en donde básicamente el presidente en ese momento salió a culpar, digamos, a la otra tribu, a, a que los exterminaran porque era el problema. Entonces, fue algo, yo creo que de las masacres más violentas y registradas en África. Yo creo que documentalistas como Pirri han mostrado esta parte de Ruanda, películas como Hotel Ruanda, muestran una parte de lo que fue un genocidio de casi 1 millón de personas. Dice que se fueron 800.000 personas asesinadas en menos de 4 días. Pues era una masacre increíble. No importaba si su vecino fuera Hutu y tú eras Tux, había que matarlo. Entonces fue algo increíblemente fuerte. Entonces, esa minoría, o sea, eh, digamos, se traslada, los que cometen el genocidio, obviamente, pues, el genocidio contra los Tutsis. Entonces, los Hutus estaban en el poder en ese momento y hicieron arrasar a los Tutsis. Entonces, ¿qué pasa? Al haber eso, se desplazan al otro país, entonces, creyendo digamos, acabaría el conflicto y eso, y ellos tuvieron un proceso de paz bastante complicado, eh, porque pues, de allá nace en Sudáfrica también, nace la cuestión de la paz y la reconciliación. Imagínate perdonar a una tribu completa que asesinó a otra, entonces es una cuestión complicada. Hay mucha parte documentada, de personajes como Desmond Tutu, que fue el que dirigió la parte era un obispo de la iglesia, pero pues en esa parte trabajó por los derechos humanos y toda esta cuestión, tratando de eliminar esa fricción y tratar de buscar el perdón de una tribu a otra, luego de haber causado un daño tan tremendo. Entonces, vamos directamente ahora hacia el conflicto, que resulta que pues, el problema con Ruanda y con el Congo va más allá, ahora va más allá de una parte de odio entre tribus, sino que va una parte de dinero, va una parte, y es que el Congo y Ruanda son uno de los mayores productores de coltán, que es un mineral importantísimo para la creación de chips y equipos de electrónica, que hoy en día pues estamos en un auge increíble. Entonces, el problema grande con ellos, y digámoslo entre comillas, eh, excusa que ponen para poder quedarse con una parte y controlar esos recursos, que es con la que se financian los grupos eh, terroristas o digámoslo revolucionarios en ese punto, pero pues la verdad
el Congo tiene un problema grandísimo y tiene como más de 20 grupos rebeldes. Entonces, digamos, no puede controlar, además de que es una economía bastante débil, digamos, el PIB es mínimo, entonces se financian más los grupos al margen que el propio Estado. Pues ahí hay una problemática gigante. En cuanto a los derechos humanos, pues digamos, para no alargarme tanto, eh, que se violan, pues son bastantes, en el punto que, digamos, eh, como hablaba, si se violan los derechos, derecho internacional humanitario, es obvio que se violan los derechos humanos. Desde el 2025 pues, se ha ido visibilizando porque la guerra ya existía. Entonces es un conflicto eterno ahí entre esos dos territorios y entre los enfrentamientos. No es internacional el conflicto debido a que Ruanda como tal no le han demostrado, o sea, no hay una corte penal internacional que haya dicho sí, Ruanda los está apoyando. Hay en investigaciones, pero nadie dice sí. Es un conflicto no internacional en ese punto, teóricamente, porque pues realmente sí los está apoyando. Y entonces, en esa parte no es internacional y, segundo por aquí, digamos, ahora son los actores involucrados. Obviamente, el gobierno, que es el principal que critica con el que está armado, y los grupos como el M23, las milicias locales y, y, las víctimas. Perdón, el gobierno, los grupos armados son las partes de los actores, uno de los actores. Los otros actores involucrados, pues obviamente son las víctimas, que son todos los civiles, eh, toda la parte civil, niños, toda esa parte está involucrada y las personas protegidas, pues desafortunadamente han tenido que salir las partes de la ONU, de la OTAN. De hecho, hubo un bombardeo al lado del aeropuerto en Goma y hubo algo, digamos, lo que es los defensores de derechos humanos les tocó salir porque la verdad el conflicto es demasiado fuerte. Los prisioneros de guerra, todas esas personas cuentan como personas protegidas, pero han tenido que salir del espacio. Bueno, las normas vulneradas yo creo que son bastantes. Eh, digamos, son el ataque a niños, no discriminan, las violaciones, en cuanto al derecho internacional humanitario, ¿no? Pues, digamos, los civiles no tienen en cuenta eso, sino atacan un caso demasiado, digamos, fuerte, que fue el abuso sexual de mujeres que lo usan como arma de guerra. Entonces es una vaina con muchos precedentes y que desafortunadamente sigue sucediendo. Entonces, una explosión, una quema en una de las cárceles, liberaron prisioneros en el pabellón de hombres y luego ellos pasaron, violaron a las mujeres del pabellón de mujeres y tras de eso incendiaron, las violaron y las asesinaron. Entonces, una norma directamente violada entre los derechos penales internacionales. Como decía, si violan los derechos internacionales, es obviamente que hay violación de los derechos humanos, pues a la vida, a la libertad, al libre tránsito, porque desafortunadamente todo el país, pero en especial ese sector que está de vecino con Ruanda, es centro de conflicto. ¿Y cuáles son las obligaciones estatales que debemos tener? El Estado tiene que prevenir, estamos hablando de un país que tiene problemas gigantes, digamos, tanto economía como hasta en su parte estatal estructurada llena de corrupción. Entonces, pues, tiene que prevenir, controlar los grupos, garantizar el acceso a las entidades humanitarias internacionales que pueden colaborar, pero desafortunadamente es muy poco lo que se hace. Sí sucede, pero muy poco. Entonces, de prevención muy poco. Investigar y juzgar, que es otra de las obligaciones estatales, que desafortunadamente no se hace tampoco mucho, porque es que es demasiado. Como hablaba la mujer del video, hay violaciones a mujeres y son tantas que al final el Estado no puede hacer investigar todo, porque hasta el mismo ejército está involucrado en esto. Entonces es increíblemente, y la cuestión de investigación y juzgar no, de investigación y juzgado de las personas no se realiza. La reparación de las víctimas también se debería hacer rehabilitación médica y se hace es por ONG. Afortunadamente se hace porque hay quien lo haga y desafortunadamente el Estado no puede prever para que esa reparación, rehabilitación y restitución de las tierras de las personas que tuvieron que irse se haga.
Y otra obligación del Estado es garantizar los derechos económicos y sociales, que desafortunadamente tampoco se hace. Y pues a la vez uno se queda, pero digamos en países como estos están un poco más complicado porque pues la economía de las mineras está controlada por los grupos al margen. Y al final si la gente quiere trabajar, está bajo el mando de esos grupos rebeldes. Pues ahí en las cuestiones de obligaciones estatales. Bueno, las recomendaciones desde el punto de vista de la psicología de nuestro ámbito, yo creo que está al enfoque de la reparación de las personas. Hablemos principalmente de uno de los más fuertes, que es la parte de violación, la parte de reclutamiento, porque recordemos que hay niños en el ejército y en los grupos rebeldes, pero la parte yo creo que más impactante es la parte de las violaciones a las mujeres y, y las secuelas psicológicas que dejan a estas mujeres, que de hecho hay muchas personas que mueren primero por VIH, porque la cuestión del VIH es complicadísima, no hay una seguridad de medicamentos para tratarnos retrovirales, no hay nada. Pues primero de las heridas físicas y de contagio de enfermedades y de las heridas psicológicas, que es lo que el enfoque que vamos a trabajar o recomendaciones. Hay dos organizaciones, que es Africa Health, de hecho está en Goma, en la ciudad de Goma está la esa, y dan terapia integral a mujeres violadas, apoyo económico, pequeños emprendimientos, pues, en el cual intentan recuperar, como en el video también nos mostraba la mujer con sus cultivos de yuca, vendían parte, bueno, tapioca le dicen, es la misma yuca o mandioca, vendían y crean una sustentabilidad. Entonces, esa es la parte, pero obviamente tiene que haber una parte psicológica, aunque la parte, digamos, de círculos de sanación es importante. Yo creo que la parte económica también es importante porque primero ocupa a las personas, crea un bienestar estructural. Entonces, es parte de una recuperación muy buena, pero también tiene que haber una terapia de comportamiento, una terapia de escucha, porque realmente los testimonios son aterradores, yo creo que escalofriantes para el que no está acostumbrado a ese tipo de información. Y otra es unos proyectos de la UNICEF para la reintegración de los niños soldados. Es niños que nunca han tenido una escuela, pintar, hacer arte, porque realmente nacen en un conflicto y lo primero que hacen es aprender a manejar una AK-47, a manejar rifles, a cómo disparar, cómo defenderse y a seguir órdenes. Entonces, esa parte de reintegración psicosocial a niños es importantísima, porque pues, ellos son la base de una futura sociedad. Yo creo que esa es la parte y creo que se nos fueron los 10 minutos. Me disculpo, profe, si se me fue los 10 minutos de más, pero es que el ámbito del Congo es tan grande que realmente podríamos hablar horas y horas y horas y horas. Y en la parte de psicología también se podría hablar horas. Por ejemplo, lo de Desmond Tutu, de trabajar la parte de recuperación y el perdón, sanar esas heridas espirituales y esas heridas que tenían con esas otras personas. Y hay muchos que lo hicieron, hay muchos que lo hicieron porque la recuperación es gigantesca. Pero si estamos hablando de la muerte de más de 1 millón de personas, ¿cómo vamos a recuperar psicológicamente? Pues es un proyecto gigante, pero sí se ha hecho y eso es todo por el momento. Espero en una próxima oportunidad o continuar con la parte de recursos humanos, perdón, de derechos humanos. Muchas gracias, excelente noche